Muy buenas tardes para todos desde la ciudad capital. Los saluda la familia Masi. En este momento nos acompañan tres de los ingenieros que participan activamente en este proceso de capacitación y quien les habla, José Joaquín Páez Henao, instructor del área de logística del Centro de Mercado, Logística y Tecnologías de la Información. Para nosotros es un gusto entonces iniciar este conversatorio de cara a su proceso de certificación en la norma de competencia laboral, procesar la información de acuerdo con las requisiciones y procedimientos establecidos por la empresa. La temática que vamos a abordar el día de hoy está relacionada con las bases de datos, pero para poder hablar de bases de datos debemos hacer una retrospectiva desde el punto de vista inclusive de la logística. Consideramos que una de las definiciones de la logística es todos esos pasos que deben realizarse para garantizar el flujo de recursos y de información de los procesos. Pero desde este punto de vista debemos garantizar que la información fluya en ambos sentidos, es decir, de proveedores hacia cada uno de los procesos hacia los clientes y de los clientes hacia los consumidores. Pero en un momento determinado también debemos garantizar que la información fluya desde el cliente, desde el consumidor, hacia cada uno de ustedes y de ustedes a su vez a sus proveedores. Pero se estará preguntando, bueno, pero ¿proveedores de qué tipo? Por ejemplo, si nosotros estamos dentro de un almacén, y estamos en capacidad de guardar cualquiera de las condiciones que el almacén requiere, cualquiera de los productos de nuestros clientes. Un proveedor interno de nosotros es la persona que hace la recepción de los materiales. ¿Por qué se convierte en un proveedor interno? Porque a través de él y a través de su criterio, los materiales, tuberías, bridas, bueno, cualquiera de esos elementos que ustedes manejan, pues son recepcionados por esta persona. Esta persona contrasta una serie de elementos que están enmarcados o en una ficha técnica, o en una lista de chequeo, o en una orden de pedido, etcétera, etcétera. Fluye la información cuando les entrega a ustedes el producto terminado de dicha recepción. Y ustedes a su vez aplican dentro de sus bases de datos o dentro del WMS que utilizan una serie de elementos. Bueno, disculpe. Eh, y a través de esos datos que la persona encargada les genera, ustedes también hacen toda una serie de procedimientos. Entonces, miren que desde ese punto de vista estamos aplicando el concepto logístico. Garantizamos que fluya la información, pero también debemos comenzar a garantizar el flujo adecuado de los documentos. Fíjense que yo mencionaba solamente por decir algunos, pero más adelante vamos a conversar acerca de eso. Una revisión, una orden de pedido, una requisición, etc. Con esto en mente, la información desde hace un par de décadas se ha venido convirtiendo tal vez en uno de los activos más importantes de las compañías. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está realmente el quehacer de cada una de las actividades que ustedes desarrollan. ¿Existe clases de información? Claro, tenemos información de primer orden. Es aquella que está restringida hacia un tipo específico de personas. Tenemos de pronto información de segundo orden, dependiendo de qué se hace con esa información. Pero uno de los elementos fundamentales es la necesidad que se tiene de la información. Es decir, ¿qué requiere? ¿Qué requiere un cliente interno? ¿Qué requiere un cliente externo? ¿Cuál es la necesidad? Pues entendamos que necesidad de un cliente no es solamente el artículo o producto que ustedes le entregan, sino también puede existir una necesidad frente a un comportamiento o a cómo se utiliza o a cuáles son las características o qué dice la ficha técnica de uno de los productos que ustedes almacenan dentro de sus inventarios. Estas necesidades pues obviamente están relacionadas con unos objetivos y los objetivos pues no son otros que satisfacer esas necesidades y satisfacer las condiciones.
Digamos que dentro de los criterios de desempeño que ustedes van a manejar en esta norma, deben clasificar la información. En el evento en el que ustedes, por ejemplo, un ente externo viniera a preguntarles acerca de un tipo de cliente, las condiciones, el contacto, pues ahí ustedes tendrían que clasificar la información, porque recuerden que no todos estamos ni siquiera en disposición ni en disponibilidad de estar brindando quiénes son nuestros clientes o qué características tienen. Entonces ahí ya comienza a existir un proceso de restricción. Otro de los elementos que están fuertemente relacionados con la información son las fuentes. Y en esto, digamos que ustedes deben ser cuentadantes de lo que hacen. Cuando hablamos de las fuentes nos referimos a cuáles son esos posibles lugares o cuáles son esas posibles personas o dentro de la WMS que ustedes manejan, hacia dónde se deben dirigir para tratar de conseguir una información determinada dependiendo de las necesidades y los requerimientos de su cliente. Podríamos decir que las fuentes se clasifican en primer orden, segundo orden, tercer orden. Se considera una fuente de información de primer orden aquella que brinda brinda unos elementos o brinda una información teniendo como base o teniendo como punto de partida la claridad, la reserva que se tuvo y la confiabilidad de los datos que se han ingresado. Una primera fuente de información pueden ser sus líderes de proceso, ¿sí? Las personas que administran todas sus actividades. Una fuente primaria de información puede ser los procedimientos, los diagramas de flujo, los protocolos, porque son ellos en donde hay consignada una serie de actividades que ustedes deben relacionar. ¿Cuáles son los requerimientos? Pues los requerimientos están relacionados con qué voy a hacer con la información. Y tal vez sea este el momento fundamental para recordarles que este proceso de certificación en una norma de competencia laboral no es solamente desde el punto de vista técnico. Es decir, no solamente se les van a evaluar una serie de conocimientos y no solamente se les van a evaluar una serie de experticias que ustedes tienen en el saber hacer, sino que obligatoriamente también tiene que estar encaminada al ser. Y ahora que estamos hablando de fuentes de información, el ser tiene una situación muy importante, es decir, ustedes deben tener la transparencia, ustedes deben saber cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos de su organización y acogerse a ellos, porque definitivamente están manejando no solamente el buen nombre de la organización, sino que también están manejando esas necesidades de sus clientes. Desde ya la invitación está enmarcada en eso, en que no solamente seremos hábiles en la parte técnica, sino que esa información que ustedes reciben a diario, esa información que ustedes brindan a diario y esa información que está consignada en cada una de esas actividades debe tener una custodia tal vez más fuerte de la que aplican a sus inventarios, pero también debemos comenzar a percibir qué vamos a hacer con ella. Y ese es el norte que se le quiere dar a este plan primero de evaluación y de certificación. ¿Qué vamos a hacer con la información? ¿Cómo la vamos a manejar? Pero más que eso, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a mejorar la calidad de nuestro servicio, la calidad de nuestros procesos y también la calidad de vida de cada uno de nosotros? Porque Colombia se caracteriza por tener información. Hay teras y teras de información. Tenemos un ente, que es el DANE, lleno de información, pero nadie hace nada con ella porque no sabemos qué es o para qué sirve la información. Se han diseñado una serie de actividades en donde vamos a dar cuenta de esto último, de lo cual se les está hablando, para que percibamos y para que podamos dar solución a un tipo de problema específicos, a un tipo de problemas específicos. Vale. Se habla mucho acerca de cuáles son las técnicas y cuáles son los procedimientos que se utilizan para la recolección de la información. Básicamente,
se podría pensar que algunas de las técnicas que más se utilizan en los procesos logísticos sería una encuesta, sería una entrevista, una lista de chequeo, pero digamos que para Masi, de acuerdo a lo que hemos podido establecer, uno de esos instrumentos que se utiliza o uno de esos procedimientos que se utiliza para recolectar información, uno es esa evaluación que le pueden hacer a nuestros líderes o que les pueden hacer a las gerencias de cuál es nuestra condición de servicio, qué nivel de servicio le estamos ofreciendo. Otro instrumento que se utiliza puede ser un informe. Cada vez que ustedes diligencian una orden de salida de un almacén, pues ahí estamos teniendo un instrumento para la recolección de la información. Otro instrumento que les puede servir a ustedes para garantizar o para recolectar información puede ser esos informes que ustedes presentan a fin de periodo para tratar de identificar qué fue lo que sucedió dentro de sus procesos. Sin embargo, esto sucede o esto está relacionado de acuerdo a las normas y a los lineamientos de la organización. ¿Qué hacemos con la información? Pues ya lo mencionábamos, ustedes la registran de acuerdo a unos instructivos. Esos instructivos deben tenerlos claros cada uno de ustedes, porque al momento de pedirles la evidencia se les dirá, permítanos, cuál es el instructivo que bajo el cual usted se ampara para consignar información, para registrar información. Pero cuando hablamos de registro de información, digamos que no es solamente el hecho de ingresar datos por ingresar, sino qué confiabilidad hay en esos datos, qué veracidad hay en esos datos. Incluso en algunas organizaciones se exige que no solamente se haga el ingreso a la plataforma o a la base de datos, sino que quede un registro fotográfico del documento bajo el cual usted estuvo trabajando en un momento determinado. Pero dentro de lo que se esperaría que ustedes desarrollen en esta nueva certificación es la actualización. ¿Cada cuánto actualizan datos? ¿Cada cuánto están ustedes verificando lo que sucede al interior de su almacén? Una primera aproximación frente a la actualización de los datos pueden ser los inventarios selectivos o los inventarios de acuerdo a un movimiento específico o un inventario que se hace cada 5 días, que se hace cada 8 días. Entonces ahí ustedes, ¿qué están haciendo? Están actualizando datos. Pero lo importante es, bueno, se actualizaron los datos, se verificaron una serie de condiciones, pero ¿qué vamos a hacer con ello? Hay que generar un nuevo ingreso o hay que verificar si las bases de datos corresponden a lo que existe en un inventario. Entonces, la actualización también hace parte de esta formación y hace parte de esta certificación a la cual ustedes están optando. Los periodos están definidos, ¿sí? Cada cuánto ustedes deben hacer la actualización de datos. Presumimos que en sus procedimientos está establecido dependiendo de las condiciones, dependiendo si es un material costoso, si es un material de alta rotación, si es un material que es importado y cada cuánto sucede la importación, etc.